analizamos como su tasa de crecimiento. Entonces, esas son decisiones que el investigador, y en este caso ustedes que están en esta área, pues van tomando paso a paso para determinar. Muy bien. Déjenme hacer un resumen de todo esto, para que, pues, resumir, ¿verdad?, lo que estábamos diciendo. ¿Cuáles son los principales conceptos que manejamos aquí? Bueno, repito, primero nos preguntamos ¿para qué? Y la respuesta es para escribir, explicar e intervenir. Luego, dijimos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, los instrumentos es capturar información a través de variables, que son una definición de los atributos, las características de los socios, de los participantes, digamos, en su grupo de interés. 3, esas variables estadísticas se dividen en cualitativas, cuantitativas y cualitativas. 4, que las cuantitativas dijimos que podrían ser, digamos, de carácter discreto o de carácter continuo, y que las cualitativas podrían ser nominales u ordinales. 4, que las cualitativas, cuando dijimos que eran las primeras que me refería yo a las discretas, se refería a aquellas que podía uno, digamos, contarlas, y que las continuas son aquellas, porque son intervalos, pues va a depender de su instrumento de medición para contarlas, pero que puede ser infinito. En el caso de las cualitativas, número 5, veíamos que las cualitativas pueden ser nominales, simplemente el nombre de la característica, y pueden ser ordinales, que la característica tiene un orden intrínseco. Algunos hablan todavía, les van más allá, y hablan de dicotómicas y policotómicas, pero pues en realidad una puede ser dicotómica y luego se convierte en policotómica, ¿verdad? Como lo vimos en la parte del estudio. El sexto punto tiene que ver que una vez que tenemos nosotros nuestras variables definidas, entonces tenemos que aplicarles un tratamiento estadístico. Entonces ahí describimos todos los elementos, ¿no? Tanto la parte de herramientas matemáticas como estadísticas propiamente dichas, la descriptiva, la explicativa y la experimental, que seguramente la que ustedes pues, manejan con más frecuencia, pero que necesita todo el soporte de las dos anteriores. En el 7 dijimos que todo esto, desde luego, pues requiere, ¿verdad?, construir una base de datos. Y les pusimos dos ejemplos, faltó el tercero, dos ejemplos. Uno, que es una base de datos que surge de su propia información que ustedes capturaron, la encuesta que hicieron, los datos que tienen, hacen su base de datos, y ahí se comienza a observar, por ejemplo, en el caso que vimos, ese tema de cómo convierto mis cualitativas en cuantitativas. Tiene una hipótesis de trabajo atrás. Si yo, por ejemplo, digo que español es 1 e inglés es 2, pues de alguna forma me gustaría que fuera una relación negativa. O sea, que cuando corra mi modelo me diga que pues no, que la gente en español tiene más probabilidad de compensar que los que no. Pero no importa, porque si me da positiva, pues ya sé que es todo un tema de cómo lo interpreto. Pero es muy importante. Acuérdense, también el tema de tiene otro tema, tiene otro tema cuando ustedes convierten lo cualitativo a cuantitativo. Por ejemplo, yo digo español, inglés, 1, 2. Oye, ¿pero qué estás diciendo? ¿Que inglés es mejor 2 veces que español? No, no, lo que estoy diciendo es que los estoy diferenciando para que mi herramienta estadística los pueda procesar. El resultado va a ser otro. Pero de alguna forma tiene el problema de esta conversión y cuando ustedes lo manejan en términos cuantitativos, están haciendo afirmaciones sobre el tamaño del intervalo. Por ejemplo, cuando ustedes van al VIPS y les dicen, hay una pantallita, y está de acuerdo, en desacuerdo, no está de acuerdo, medio de acuerdo, neutro, etcétera. Pues si le ponen, por ejemplo, 5 opciones, pues ustedes están diciendo que la quinta, o sea, la opción 5 es 5 veces mejor que la 1. Que no es lo que se quiere plantear. En los cursos de mercadotecnia y marketing que llevaba en Illinois, me decían que el mejor
escala, la mejor escala a utilizar, la que refleja mejor la forma como las personas pueden evaluar este tipo de efectos cognitivos, es del 1 al 10. Da más espacio, refleja mejor todo este planteamiento. Bueno, y finalmente pusimos un ejemplo donde eran las 8, donde poníamos la digamos, una base de datos construida a través de datos secundarios, por llamarlos así, pero datos duros. De ahí expresábamos que era muy importante, como el anterior, definir qué nivel de granularidad queremos. ¿Es un individuo? ¿Es un municipio? ¿Es un estado? ¿Es una escuela? ¿Cuál es nuestra unidad de observación? La segunda, si estamos sección de series de tiempo, sección cruzada, ¿verdad? Y la tercera, el tipo de escalas que estamos manejando. Y desde luego ahí lo más deseable es que tengamos la mejor base de datos posible. No me dio tiempo, porque ya el tiempo no da, pero en algún momento con todo esto les haremos que sean la siguiente ciclo de estas conferencias, bases de datos que mezclan los dos, tanto los propios como los de, digamos, que se dan en los indicadores de datos, digamos, secundarios, o de forma secundaria, que son muy importantes porque casi todos los indicadores de impacto tienen esta mezcla. Pues señores, muchas gracias, les agradezco su atención y de acuerdo a lo que dijo el hijo Roberto, pues les pedimos 5 minutos para hacer un cambio de computadoras y como siempre estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, papá. A todos 5 minutitos y retomamos la sesión. Entonces pueden ir por café, por galletas y ahora en unos minutos regresamos. ¿Cuál? Evidentemente, una problema que el levantamiento de cuantitativo y cuantitativo no es, como ustedes vieron, con toda la, así que con la profundidad con lo que lo trabajan papá, no es no es algo muy fácil, no es algo así muy sencillo de hacer. Sin embargo, tampoco, y esto es importante que lo sepan, tampoco es algo extraordinariamente difícil de hacer. Es un tema donde tenemos que conocer los elementos, los componentes con los que estamos trabajando. Es un tema también de creatividad, es decir, si no está la información en la base de datos, ¿dónde puede estar? Y también es un tema precisamente de construir, de un poquito como arquitectura, de saber en qué momento entra qué herramienta y en qué momento entra otra herramienta. Entonces, eso es lo que hace un poco difícil no solamente la medición de impacto, también el levantamiento de la información, el cual es, junto con las bases de datos, pues uno de los corazones de la metodología. Entonces, si me permite, voy a compartir. Si tienen alguna duda de Sonia acerca de la validez, precisamente vamos a hablar de ello cuando estemos tratando el tema de los taxis. Hay otra pregunta, me parece, que dice sobre lo que mencionado a nivel de Estado municipal, solo saber los conceptos de dicha categorización. Bueno, vamos a hablarlo ahorita mismo, es un tema de la famosa granularidad de la información, es decir, hasta dónde tenemos información disponible, hasta dónde podemos obtener esa información y en caso que no exista, qué proxy utilizamos para validar esa información o para justificar esa información o proyectarla. Ahora, hoy día, esta semana, estamos trabajando precisamente con un estudio que tiene que ver con licencia social y consultas vecinales en la delegación, en la alcaldía de Tláhuac. Y precisamente nos hemos encontrado con lo que ustedes se encuentran día con día, que es que la información que pensamos que existe, pues quizá existe para, no sé, para la alcaldía, pero, perdón, para la delegación, pero pues ya no es válida porque ahora ya no es delegación, ahora es alcaldía y no significa, no es un tema conceptual, sino es un tema que ya pasaron años de un primer estudio, qué tan válido es si utilizamos los datos del 2013, qué tan válido es si no los utilizamos, cómo podemos justificarlo, cómo hacemos para encontrar los datos, por ejemplo, de San Francisco
Tlaltenco, cuando en realidad no existe de esa colonia, sino existe de toda la alcaldía Tlalpan, Tláhuac, perdónenme. Entonces, eso es de eso se trata precisamente el levantamiento de la información, es empezar a identificar dónde están estas fuentes. Entonces, vamos a hablar de ello un poco más adelante. Comenzamos con la presentación. Les voy a compartir pantalla. Aquí está. A ver, nada más la pregunta, de ir pregunta por respuesta, pregunta, pregunta y atendiendo cada una. Voy a hacer unas pausas cada 20, 15 minutos para ir respondiendo la pregunta presente para no parar o no hacer los cambios, ¿no? Entonces, completamente unos problemas. Bueno, vamos a levantar la información, pero la gran pregunta es si estamos haciendo, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos midiendo el impacto? Es a través de una gran división, tiene que ver con metodología de investigación. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un experimento o no es un experimento? En realidad, en inglés, es muy fácil saber qué es lo que estamos haciendo porque ellos le llaman experimental y no experimental. En español, por alguna razón, no nos gusta hablar del no. Entonces, a nuestra metodología de la investigación estamos llamándolo experimental y cuasi experimental. ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos? De esto se habló precisamente en la sesión de diseño de indicadores. Para que quede claro, el tema del experimento, del experimental, es todo aquello en donde nosotros podemos incidir directamente o hacemos un experimento. ¿Qué significa hacer un experimento? Tener un grupo de control, tener un grupo de tratamiento, el grupo de control, a ver qué es lo que está sucediendo, cuál es su situación, cuál es su diagnóstico, cuál es su momento cero, hacer una intervención y entonces hacer una medición a través del grupo, o sea, y hacer una comparativa con el grupo de tratamiento. Eso es un experimento en todos los sentidos de la palabra. Estamos viendo si está funcionando nuestro tratamiento, cómo lo comparamos con un grupo de control. Ahora, ¿qué sucede cuando no podemos parar ciertas intervenciones? ¿Qué tipo de intervenciones no se pueden parar? Pues ya se imaginarán, becas a jóvenes o, por ejemplo, tratamientos contra enfermedades en niños. No se pueden parar solo para saber si estamos midiendo el impacto de forma concreta y de forma correcta. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Normalmente se hace lo que se llama, o se puede hacer un estudio experimental de una forma diferente, o lo que normalmente se conoce como un cuasi experimental. Y el cuasi experimental o el no experimental significa reunir la información a través de bases de datos, a veces a través de una granularidad específica para la que queremos, y a partir de esos datos hacer una evaluación normalmente ex post para decir, ok, así estaban o así está la población sin que yo esté presente, con una población más o menos similar a la población en la que yo estoy tratando, pero ellos al día de hoy no cuentan con ciertos elementos con los cuales yo estoy haciendo mi intervención. Y entonces, sin tener que quitarle a nuestra población la intervención, podemos hacer una medición. A eso se le llama cuasi experimental. ¿Cuáles son los grandes componentes de los dos? Precisamente lo que vieron ahora con papá acerca, por ejemplo, del notch o hacer esas pruebas. Oye, tú estarías dispuesto a comprar algo, oye, tú estarías dispuesto a donar algo, oye, a ti te gusta o te sientes más feliz, sientes más bienestar cuando haces tal actividad. Todo eso es lo que estamos hablando como un experimento. Estamos probando, no solamente estamos haciendo una encuesta, sino lo que queremos es un experimento para saber si nuestra intervención va a tener ciertos impactos. Entonces, por eso yo diría que uno de los primeros pasos para levantar información, y lo mismo fue para el diseño de indicadores, fue identificar eh, un tema de impacto experimental o de impacto cuasi experimental, o lo que es totalmente válido,
lo que nosotros estamos llamando como un impacto, que el impacto híbrido, pues es una mezcla de los dos. ¿Qué elementos tienen que ver cuando estamos hablando de un impacto, perdón, de una medición no experimental? Es decir, repito, en inglés se le llama no experimental, en español se le llama cuasi experimental. A mí me gusta utilizar no experimental porque simplemente es más fácil, es más dicotómico. Entonces, la no experimental o la cuasi experimental, ¿qué necesitamos? Es decir, donde no estamos haciendo nosotros mismos el experimento completo, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cuál es el objetivo del impacto, necesitamos prototipar indicadores, necesitamos conocer qué componentes o qué información necesitamos para nuestros indicadores, necesitamos saber la factibilidad de nuestros indicadores, es decir, si la información no la tenemos o no es fácil de acceder a través de una página web o a través del INEGI, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues se tiene que hacer una solicitud para que se logre tener esa información, pero va a tardar 2 años. De que se logra, pero 2 años. Bueno, ¿qué tan factible es esperar? Es esperar para que, no se ve, quieren que si quieren lo vemos. Bueno, tenemos que encontrar que sí es posible tener toda la información y además si es posible identificar pues la facilidad de hacerlo. Tenemos que identificar o concretar la granularidad. No es lo mismo hablar a nivel nacional con datos nacionales, con impactos nacionales, que hablar de impactos municipales, donde estamos utilizando datos municipales y donde nuestra intervención es a manera municipal. Que pueda haber un traslape, sí, que puedan haber proyecciones utilizando datos nacionales para una intervención local, también, pero tenemos que dejarlo claro, tenemos que saber cuál es la granularidad, qué posibilidad hay de la información que tengamos y qué es lo que sí podemos usar y qué es lo que no podemos usar. Tenemos que también generar una búsqueda de las bases de datos y hablamos, aquí viene uno de los componentes, que es precisamente una de las dudas que había salido, los famosos proxies. Tanto en el experimental como en no experimental hay proxies por todos lados. ¿Qué son los proxies? Es uno de los componentes principales para el diseño de indicadores y vamos a hablar de ellos en el levantamiento de información. Y después tenemos que hablar de una ponderación. Es decir, no solamente es posible utilizar los datos duros, secos, como vienen en las bases de datos, sino también podemos ponderarlos. Y cuando estamos ponderándolos, tenemos un primer ejercicio, un primer momento, en donde estamos haciendo unas divisiones entre unas vinculaciones o articulaciones entre si nuestros indicadores son de gestión o si son de impacto. ¿Cuál es la diferencia? Que muchas veces van de la mano. Curiosamente, o sea, hay diferencias, evidentemente, una es gestión interna o gestión externa y cuáles son los resultados que yo estoy logrando. Y el impacto también se considera como aquello que está sucediendo fuera de mí, es decir, yo no voy a medir mi impacto a través de qué tanto logré, qué tan eficiente fue mi gestión de la organización. Es lo que pensamos. Sin embargo, cuando realmente estamos hablando de medición de impacto a gran escala, a nivel de organización, sí es posible, sí hay cruce muchas veces de indicadores de gestión, indicadores de impacto. Vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. Cuando hablamos de experimental, es decir, cuando vamos a hacer un experimento, ya tenemos que hablar, primero, generar momentos de levantamiento de la información. ¿Qué significa? Generar momento cero, momento uno, momento dos, o momento cero y momento uno. Es decir, aquellos que no han recibido una intervención, lo que llamamos también como grupos de control, y aquellos que sí han recibido un tratamiento, es decir, grupos de tratamiento. Pero también podría ser que no puedo parar ahora mi intervención, pero encuentro que mi experimento lo voy a realizar con grupos contemporáneos en donde unos ya han tomado cierta intervención, la mitad de intervención, y otros ya han tomado toda la intervención y otros no han tomado nada de intervención, pero tengo al mismo tiempo 3 grupos que están funcionando, es decir, al primer grupo, el que no ha tomado, pues evidentemente ahora va a comenzar la intervención. Al otro grupo, al de mediana intervención, ya comenzó hace un año y el de alta, totalmente intervención, ya comenzó hace 2 años.
pero son grupos cíclicos, es decir, cada año va comenzando uno. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando hacemos momentos? Podemos empezar a definir qué características tiene que tener el momento cero, es decir, sin intervención, no importa no importa, quiero que se queden con una cosa muy clara, no todo es temporal, no significa antes y después, también podría ser temas contemporáneos, pero lo que tenemos que identificar son momentos de la intervención para que generemos con ese entonces un momento del levantamiento de la información. ¿Qué tenemos también? Tenemos que generar reactivos, tenemos que generar cédulas de encuestas, lo que ustedes conocen, entrevistas. También en algún momento necesitamos ponderaciones y necesitamos a partir de ahí generar bases de datos, procesos de información y validación y eventualmente comunicarlo. Son todos los elementos que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos levantando la información para una metodología experimental. Ahora, también hay que tener estos dos elementos en cuenta. Uno, lo que le llamamos una intervención ex ante y una intervención ex post. Bueno, una intervención ex ante es algo muy sencillo. Hoy comienzo mi intervención, no hay nada, no he hecho nada, mi modelo está comenzando, mi organización apenas está comenzando. Entonces yo quiero hacer no solamente la intervención, pero quiero empezar a proyectar y a medir qué es lo que puede suceder al final de mi intervención. Es decir, sin nada antes, yo ahora estoy proyectando a futuro. Entonces, ex ante, de manera ex ante, previa, estoy viendo qué puede pasar al final. Es decir, tengo dos momentos. El momento A, que es el inicio, el momento B, que es el final. Y por lo mismo, en este caso muy particular, tendríamos un grupo de control, es decir, la población, toda, el mundo, porque yo todavía como organización no existo, yo todavía como organización no lanzo mi intervención, entonces nadie ha tenido mi intervención, por lo tanto, el mundo es mi grupo de control. Pasa el tiempo o hago mi intervención y entonces ya puedo tener un grupo de tratamiento. Ahora, momentos pueden ser diferentes, no solamente es uno al principio y uno al final. Cuando se habla de impacto, hay mucho mito y yo diría que muchos lugares comunes que curiosamente no deberían ser tan comunes. Una de las ideas que yo creo que han hecho en algún momento algo de daño al sector es pensar que el impacto solamente podría ser a largo plazo. Eh, Hay muchas razones. Yo he identificado varios lugares o varias razones de por qué pensamos que el impacto solo puede ser a largo plazo, pero no necesariamente en términos reales es así. El impacto podría ser a corto plazo. Oye, pero no, a mí me dijeron que el impacto debe ser a muchas personas, a cientos de personas, a todo un país. Sí y no, o sea, no necesariamente tiene que ser a largo plazo, a grandes cantidades para realmente llamarse impacto. Si uno cree que esa es la única forma de tener impacto, está bien, se respeta. Pero cuando uno empieza a trabajar con los diferentes instrumentos, diferentes marcos teóricos y conceptuales de lo que es el impacto, se da cuenta que en realidad no es necesario hablar de esa forma. Ahora, cuando estamos hablando de una intervención ex ante, lo que tenemos nuestros tres momentos, inicial, intermedio y final, tendríamos nuestro grupo de control. Oye, pero tenemos dos momentos. Sí, esos dos momentos, intermedio y final, pueden ser también nuestros grupos de tratamiento. ¿No tenemos que tener uno? No. ¿Podemos tener dos grupos de tratamiento? Sí. Oye, es que yo estoy midiéndole no solo 3 momentos, tengo 10 momentos, porque mi intervención es de 3 años, entonces yo quiero hacer una medición cada trimestre. Pues puedes hacerlo con 10 momentos, pero es un montón de trabajo. Tienes que hacer el ejercicio cada vez, cada trimestre. Y no solo eso, tienes que empezar a identificar cambios entre los diferentes grupos de tratamiento. Y entonces hacen muy compleja una operación. ¿Qué es lo que les recomiendo yo? Váyanse a lo más sencillo. Si el máximo número de momentos, tres. Idealmente tenemos que lograr que nuestra metodología solo tenga grupo de control y grupo de tratamiento. Ahora, cuando hacemos una intervención ex post, es, es totalmente diferente. Es decir, yo ya hice mi intervención, no le pregunté a nadie,
no hice encuestas, no y hablé con nadie, no hice diagnósticos, pero yo sentía que era necesario hacer esa intervención, entonces la hice. Y ahora me están pidiendo medir mi impacto. Bueno, pensamos que el ahora, pues ya no podemos hacerla porque ya no podríamos tener nuestro grupo de control en el pasado, porque bueno, ya no hicimos la información. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, una de las ideas, una de las prácticas es entender que el ahora se compone de varios momentos. Es decir, una hora donde ya tengo mi intervención con cierta población, pero si no puedo viajar en el tiempo hacia atrás y tengo que encontrar precisamente cuál es el impacto de mi intervención, ¿qué haría? Pues lo que haría es encuentro una población similar a la que estoy atendiendo, pero evidentemente sin que haya tenido ningún tipo de intervención mía. ¿Es válido, es válido utilizar una población entre dos estados diferentes o entre dos entidades federativas diferentes o entre dos países diferentes? Sí, y solo si comparten suficientes características en común. Por eso es tan importante conocer un tratamiento estadístico, porque por eso es importante conocer las diferencias y cómo validamos las diferencias entre grupos y cómo entender las similitudes también entre ellos. Entonces, es posible que cuando estoy haciendo una intervención ex post y no puedo regresar en el tiempo, no se preocupen, simplemente vamos a hacer una investigación de una población similar a la que yo estoy interviniendo, pero evidentemente sin intervención. ¿Qué es lo que tendríamos? Bueno, por un lado son los beneficiarios, otras para personas que son similares, y al mismo tiempo lo que tendría es nosotros en el momento de hoy día, en el tratamiento, estamos convirtiendo a nuestro grupo de beneficiarios, es automáticamente nuestro grupo de control, de tratamiento, disculpen. Entonces ahora lo que tengo que encontrar es esa población y ese sería mi grupo de control. ¿Qué significa todo esto? Significa que sí o sí no se escapan, pero para medición de impacto necesitan grupo de control y grupo de tratamiento. Pero también significa que existe sí o sí. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos dónde está. Y cuando no sabemos dónde está y no es evidente, nosotros tenemos que construir ese grupo de control. ¿Qué significa? Bueno, aquí hay una pregunta que me hicieron, ¿qué pasaría con una asociación de 30 años? No sé si la pregunta es de 30 años hacia atrás o 30 años hacia adelante. Bueno, vamos a pensar de que han hecho una intervención de hace 30 años y lo que quiero medir son esos 30 años. ¿Cómo hacer para encontrar esas características de esa población de hace 30 años? Oye, pero no, es que ahora todo es diferente. La tecnología es diferente, la economía es diferente, la, la, la nutrición es diferente, todo es diferente. Entonces, no hay forma de tener un grupo de control. La mala noticia es que debe haber un grupo de control. Entonces, aquí entra un poquito como la creatividad. Bueno, ¿cómo diseñamos ese grupo de control? Tenemos que irnos hasta una población de hace 30 años o simplemente, o bueno, de otro camino, encontramos una población que tenga ciertas características similares a aquella población de 30 años. No tiene que estar en México, no tiene que estar en mi entidad federativa, puede estar en otro lugar del planeta, siempre y cuando haya datos para que yo pueda corroborar. Y entonces con esa proyección, con esa población, lo que genero yo es un proxy. Y ese proxy me sirve precisamente para decir, mira, no tengo esa información de hace 30 años, pero como proxy, esta población que vive en Nicaragua, en tal lugar de Nicaragua, tiene las condiciones sociales similares a algunas condiciones sociales que teníamos hace 30 años. ¿Es posible todas? No. ¿Es posible todas las condiciones? Es imposible. Pero entonces nosotros lo que hacemos es encontramos las variables dependientes, las variables independientes. Es qué variables son las que tenemos que tomar en cuenta. Respondo a Mario, totalmente, la información, la grabación va a estar disponible a partir de hoy a las 6, 7 de la tarde, ya se les envía el enlace a su correo donde se registraron. Y si no, de todas maneras, la próxima semana esperamos ya tener esta sesión junto con la de estadística para no estadísticos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de terraetica.com. Regresamos a la información. Otra vez, vamos a hacer ex ante.
¿cómo vamos a levantar la información? ¿Qué tipo de información necesitamos tomar o levantar cuando hacemos una evaluación ex ante de todo tipo?